Our God is always faithful. Nuestro Dios es siempre fiel. There is never any unfaithfulness in him. Nunca hay ningún tipo de infidelidad en él. But if we want to receive his faithfulness, Pero si queremos recibir esa fidelidad, we need to live in his truth. debemos vivir en su verdad. And we find his truth only in the Word of God. Esa verdad solo la encontramos en la palabra de Dios. God is a restoring God. Dios es un Dios que restaura. And he is going to move among the children of Israel, even in exile, Y Él se va a mover en los hijos de Israel, incluso estando en el exilio, to bring them back to the land. para hacerlos volver a su tierra. Understand that the purposes of God will never be fulfilled Entendamos que el propósito de Dios jamás se cumplirá unless the Jewish people are back in the land of Israel. a menos de que el pueblo judío haya regresado a la tierra de Israel. And we are living in prophetic times, En este momento vivimos tiempos proféticos, because what we're going to look at today porque lo que vamos a estudiar hoy is being fulfilled in our days. está siendo cumplido en nuestros días. God is indeed bringing the people back to the land. Dios ciertamente está devolviendo a su pueblo a la tierra. My family is a testimony to that. Mi propia familia es un testimonio de eso. And every day, Y cada día God is keeping his word. Dios está cumpliendo su palabra. In 2022, En el 2022, there were Jewish people from 95 different countries pueblo judío de 95 países diferentes that returned to Israel. volvieron a Israel. That had never happened before. Algo así jamás había sucedido antes. It's a testimony that God is at work. Es un testimonio de que Dios está obrando. With that said, take out your Bibles Dicho esto, toma tu Biblia and look with me to the prophecy of Ezekiel y ve conmigo a la profecía de Ezequiel, in chapter 11. capítulo 11. We're going to begin with verse 14. Iniciaremos en el verso 14. Now, notice how verse 14 begins. Fíjense cómo inicia el verso. And it came about the word of the Lord unto me, saying. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo. Whenever we encounter a verse like that, Cuando nos encontremos un verso como este, we should expect something. debemos esperar algo, God's revelation. la revelación de Dios. God wants to communicate to his people Dios quiere comunicar con su pueblo through this prophet Ezekiel. a través del profeta Ezequiel. Look at verse 15. Versículo 15. He reminds Ezekiel that he is a servant. Él le recuerda a Ezequiel que él es un siervo. He says, son of man, Dice, hijo de hombre, and most Bibles make a change. y algunas Biblias hacen un cambio. When we look at it in the original language, Cuando lo vemos en el hebreo original, the same identical word is repeated. la misma palabra idéntica es repetida. He says, your brothers, your brothers. Dice, tus hermanos, tus hermanos. He's speaking about the fellow Israelites Está hablando de sus hermanos israelitas that are in exile. que se encuentran en el exilio. God has not abandoned them. Dios no los ha abandonado. God wants to change them Dios quiere cambiarlos and restore them to his will. y restaurarlos a su voluntad. And this is what God wants to do with each individual. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada una de las personas. We have that tendency to stray away from his truth. Tenemos la tendencia de desviarnos de su verdad. We struggle with sin, Luchamos con el pecado. but God is gracious and merciful and forgiving. Pero Dios tiene gracia, misericordia y perdón. And when we seek his grace, Y cuando buscamos su gracia, when we experience his forgiveness, cuando experimentamos su perdón, God will move in our life Dios se moverá en nuestra vida to restore us to his purposes. para restaurarnos a sus propósitos. Not to our desires, No a nuestros deseos, but to his purposes. sino a sus propósitos. He says, the men of the exile. Dice, los hombres de tu exilio. He reminds that his brothers are in exile. Le recuerda que sus hermanos están en el exilio. And he says, all the house of Israel, all of it. Y dice, toda la casa de Israel, toda ella. These were individuals, many of which came from Jerusalem. Muchos de estas personas venían de Jerusalén.
but they were not faithful to God. pero no eran fieles a Dios. They were not committed to His truth. No estaban comprometidas con su verdad. Notice what it says in the second part of this verse. Fíjense lo que dice la segunda parte del verso. And the inhabitants of Jerusalem, Y los habitantes de Jerusalén they were saying to one another, se decían unos a otros, remove yourselves from the Lord. aléjense del Señor. Now, why did they want to be removed? ¿Por qué quisieran alejarse? They were not committed to God's purpose, Porque no estaban comprometidos con los propósitos de Dios, nor were they committed to His prophet. ni tampoco con su profeta. Now, most of the scholars understand this in a unique way. La mayoría de los eruditos lo entienden esto de una manera muy particular. You see, before the exile came, Antes de que llegase el exilio, before Jerusalem was destroyed antes de la destrucción de Jerusalén and the temple was burnt, y que el templo fuese quemado, God raised up another prophet. Dios levantó a otro profeta. I'm speaking about the prophet Jeremiah. Y me refiero a Jeremías. God's word of hope and restoration, La palabra de Dios de esperanza y restauración, a word that was dependent upon repentance, una palabra que dependía del arrepentimiento, came first to Jeremiah. les vino a ellos primero a través de Jeremías. But the people didn't want to hear his words. Pero la gente no quiso escuchar sus palabras. They rejected Jeremiah, Rechazaron a Jeremías, they persecuted Jeremiah, lo persiguieron and they would not obey him. y no lo obedecieron. So look at this text. Fíjense en el texto. Those who were in Jerusalem, Los que estaban en Jerusalén, where Jeremiah was prophesying, donde Jeremías profetizaba, the people said, remove yourselves from the Lord. decían, aléjense, váyanse del Señor. And notice how verse 15 concludes. Y noten cómo finaliza el verso 15. They understood things incorrectly. Ellos entendieron todo de manera incorrecta. They said, to us, God has given this land as an inheritance. Ellos decían, a nosotros Dios nos ha dado esta tierra como herencia. Now that's true, Eso es verdad, but it's conditional. pero es algo condicional. They didn't remember that. Y ellos no recordaban esa parte. God had said over and over, Una y otra vez Dios les dijo, if you walk in my ways, si caminan en mi camino, if you keep my word, si guardan mi palabra, if you do not go after other gods, si no se desvían tras otros dioses, then I will establish you in the land. yo los estableceré en la tierra. But if you don't, Pero si no lo hacen, as he taught Moses, como le enseñó a Moisés, you will be sent into exile. ustedes serán enviados al exilio. God is faithful. Dios es fiel, The people were not. pero el pueblo no lo fue. And therefore they were experiencing God's faithfulness Por lo tanto, ellos experimentaron la fidelidad de Dios in punishing them a través del castigo, and bringing them into exile. yendo al exilio. Look at verse 16. Verso 16. Therefore say, thus said the Lord God, Por tanto, así dijo Jehová, el Señor Jehová, Dios. for I have put you far among the nations, Yo les he puesto lejos entre las naciones and have scattered them among the countries. y los he esparcido entre los países. Now that's the punishment. Ese es el castigo. But notice the next part of the verse. Pero noten la siguiente parte del verso. Even when God punishes, Aunque Dios los castigó, even when they experience His judgment, aunque ellos experimentaron juicio, we still see His mercy. aún vemos su misericordia, We still see evidence of His grace. aún vemos evidencia de su gracia. What does He say to them? ¿Qué les dijo a ellos? And I will be for them. Yo estaré para ellos. Now, it's important that we translate this literally. Es importante que traduzcamos esto literalmente. Even in the midst of this punishment, Aún en medio de este castigo, God says, I will be for them Dios dice, yo seré para ellos a small sanctuary. un pequeño santuario. Now, what does that tell us? ¿Qué nos dice esto? Even in the midst of exile, Que aún en medio del exilio, God was not going to abandon His people. Dios no abandonará a su pueblo. And the question that you should be asking yourself is why? Y la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué? Because the people had a very important thing. Porque la gente tenía algo muy importante. They had a covenant with God. Tenían un pacto con Dios. That changes everything. Y eso lo cambia todo. You and I should be grateful for the covenant that we have, Tú y yo deberíamos estar muy agradecidos por el pacto que tenemos, that was established through the blood of the Son of God. que fue establecido por la sangre del Hijo de Dios.
So he says, I will be for them a small sanctuary Así que dice, yo seré para ellos un pequeño santuario in the countries where they will go there. en los países a donde ellos lleguen. God is affirming his relationship with the people. Dios está afirmando su relación con el pueblo. The question that we should ask is why? La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? It's not primarily for the Jewish people. No se debe principalmente al pueblo judío. God has chosen the Jewish people. Dios eligió al pueblo judío Doesn't mean that we're his favorite. y eso no significa que sean sus favoritos. This being chosen Este de ser elegido relates to a call, se refiere es al llamado que ellos to tienen, the purpose and the plan of God. al propósito y al plan que Dios tiene para ellos. He wants to use Israel, Dios quiere usar a Israel, just like we learn in the Abrahamic covenant, como lo vimos y lo aprendimos en el pacto abrahámico, to bless all the families of the earth. para bendecir a todas las familias de la tierra. So God is not willing to change that plan. Y Dios no está dispuesto a cambiar ese plan. He's not willing to replace Israel. Él no está dispuesto a reemplazar a Israel. He affirms his relationship Él afirma su relación, even in these difficult times of punishment. aún en medio de este tiempo difícil de castigo. Look at verse 17. Versículo 17. Now, remember what I said. Recuerden lo que les dije. If God's plan is going to be fulfilled, Para que el plan de Dios se cumpla, if blessing is going to come into this world, para que la bendición venga a este mundo, if a kingdom is going to be established, para que el reino pueda establecerse, what is the foundation of all of this? ¿cuál es el fundamento de todo esto? The Jewish people being back in the land. Que el pueblo judío regrese a su tierra. Look at verse 17. Versículo 17. It says, therefore. Dice, por tanto. Now, that word in Hebrew Esa palabra en hebreo speaks of purpose. habla de propósito. Therefore, God is going to do something Por tanto, Dios hará algo in order that his purpose is fulfilled. para que se cumpla su propósito. Therefore, say, thus said the Lord God. Por tanto, di, así dijo el Señor Dios. Now, notice it's in the past. Y noten que está en pasado. It hasn't happened yet, No ha sucedido aún, but God is speaking. pero Dios está hablando. And whatever God says, Y cuando Dios dice algo, it will be. sucederá. So we read literally, Así que literalmente leemos, thus said the Lord God. así dijo el Señor Dios. This is a language of promise. Esta es una tierra de promesa. God is obligating himself. Dios está obligando a sí mismo. And what is he going to do? ¿Y qué hará él? Look at verse 17. Verso 17. And I will gather you from the peoples. Yo los reuniré de entre los pueblos, I will assemble you from the los countries congregaré de entre los países where you have been scattered. a donde han sido esparcidos. And he says, and I will set you upon the land of Israel. Y dice, y los colocaré sobre la tierra de Israel. Now, notice what that land is called. Noten cómo es llamada esta tierra. We find oftentimes in the church, Encontramos muchas veces en la iglesia they use the word Palestine. que se refieren a este territorio como Palestina. This is not what God calls this land. De esa manera no es como Dios llama a esa tierra. God is never pro-Palestinian. Dios jamás ha sido pro-Palestina. God loves humanity, Dios ama a todas las personas, but he has chosen sovereignly pero Él soberanamente ha elegido to use Israel usar a Israel to bless the nations. para bendecir a las naciones. And we're not talking about every person. Y no estamos hablando de cada persona. When you look at prophecy, Cuando miras la profecía, God emphasizes that remnant, Dios enfatiza que se trata de un remanente, those who are called out of this world. los que han sido llamados fuera de este mundo. And what motivates them to surrender to that call? ¿Y qué los motiva a ellos a rendirse a ese llamado? Biblical truth. La verdad de la Biblia. They are moved by the Word of God, Son movidos por la palabra de Dios and the Word of God changes them y la palabra de Dios los cambia and leads them into His will y los conduce a su voluntad so that they can receive those blessings. para que puedan recibir esas bendiciones. So he says, I will set you upon the land of Israel. Así que dice, te pondré sobre la tierra de Israel. And notice, he's bringing them back, Noten que Él los está regresando, not in their faithfulness. no cuando ellos están siendo fieles. He is going to bring them back Él los va a regresar in His faithfulness. en la fidelidad de Dios. And that faithfulness of God Y esa fidelidad de Dios is going to bring a change to the people. producirá un cambio en el pueblo.
He is going to bring them back. Él los regresará, Look at verse 18. verso 18, And they shall come there. y ellos irán allí. Where's there? ¿Dónde es allí? The land of A Israel. la tierra de Israel. God does changes for his people in the land. Dios hará cambios en su pueblo en esa tierra. They shall come there, Irán allí and then God is going to work. y allí Dios obrará. And I will remove all of their abominations. Dice, y removeré o quitaré todas sus abominaciones. And all their detestable things I will remove from them. Y todas sus cosas detestables yo las removeré de ellos. When Israel gets into God's will, Cuando Israel entre en la voluntad de what is Dios, God going to do? ¿qué hará Dios? He is going to cleanse. Los limpiará, He is going to purge them. los purgará. And why is that? ¿Por qué razón? What God cleanses, Lo que Dios limpia, God will bless. Dios bendice. He's preparing the people to receive blessing. Él está preparando al pueblo para recibir bendición. Now Israel is blessed by God, Israel es bendecido por Dios and they receive from God y reciben de Dios that they might be that instrument of blessings to the nations. para poder convertirse en instrumento de bendición a las naciones. We see that with Messiah. Lo vemos con el Mesías. He came to his own, Él vino a su pueblo and he offered salvation to Israel first. y ofreció salvación a Israel primero. And then that message of salvation, Y luego ese mensaje de salvación, that message of hope ese mensaje de esperanza that began in Judea, que empezó en Judea then went to y Samaria, luego a Samaria, and we know the rest of the story, y sabemos el resto de la historia, to the outermost places of the earth, hasta lo último de la tierra, in order that all people para que todas las personas could find this salvation. puedan hallar la salvación. But it began in the land. Pero se inicia en la tierra, Nothing changes. nada cambia. And when God begins to work in the last Y days, cuando Dios empiece su obra en los últimos días, in order to bring about his covenant plan Con or el- his kingdom plan, con el objetivo de llevar a cabo su plan de reino, it's going to begin in Israel. también empezará por Israel. And we are beholding that today. Y estamos siendo testigos de eso hoy en día. As the people are coming back to the land, Cuando vemos a la gente, los israelitas volver a and su when we tierra. look at the world, Y cuando miramos el mundo, see, the world has a leader. verán, el mundo tiene un líder It is the enemy of God. y se llama el enemigo de Dios, It is the enemy of Israel. el enemigo de Israel. And of course, I'm speaking about Satan. Me refiero a Satanás. And we see how the world is opposed to the existence of Israel. Por eso vemos como el mundo está tan opuesto a la existencia de Israel. What God created Lo que Dios creó in order to bring blessing, con el fin de bendecir, the world hates. el mundo odia eso. And we saw that beginning October 7th, Lo vimos en octubre 7 and we're seeing it today. y lo vemos hoy. And nothing's going to change. Y nada va a cambiar. This world is going to move further and further away from God's plan and his purposes. Este mundo se va a alejar más y más del plan y propósito de And Dios. why is that? ¿Por qué razón? When we look at this world Cuando miramos al mundo through prophetic perspective, a través de la perspectiva profética, we see the world is deceived. vemos que el mundo está engañado. The world is not operating in truth. El mundo no está operando en la verdad. We see that there's greater deception in journalism. Vemos que hay gran engaño dentro del periodismo. We can't believe the news. Ya no podemos creer en las We noticias. see that falsehood is coming into this world. Vemos cómo la falsedad se ha adueñado del mundo. And who is the father of lies? ¿Y quién es el padre de las mentiras? See, what's happening is this. Lo que sucede es esto. Read 1 John sometime. Lean Primera de Juan en algún momento. It speaks about the Antichrist. Habla sobre el anticristo. More specific, the spirit of the Y más Antichrist. específicamente sobre el espíritu del anticristo. And it is a false spirit, Es un espíritu falso, a spirit of un deception, espíritu de engaño, a spirit of camouflaging truth. un espíritu que camufla la verdad. This is what we're seeing today. Eso es lo que vemos hoy. So, what is God going to do? Así que, ¿qué hará Dios? Look at verse 18. Versículo 18. I will remove all of their abominations, Yo removeré todas sus abominaciones and all their detestable things I will take away. y todas sus cosas detestables yo las quitaré. Verse 19. Verso 19.
He's going to bring a change. Él traerá un cambio. Now, this speaks to a change coming to Israel, Esto habla de un cambio que viene para Israel, a change of salvation. un cambio de salvación. See, understand an important principle. Comprendamos un principio importante. The kingdom of God will not be established El reino de Dios no será establecido until there is a spiritual change to Israel. hasta que ocurra un cambio espiritual en Israel. We know that Messiah will not come the second time Sabemos que el Mesías no vendrá por segunda vez until the Jewish people, hasta que el pueblo judío they cry out, "Blessed is the one who comes in the name of the Lord." clamen, bendito el que viene en el nombre del Señor. And God is going to bring a change to Israel. Y Dios traerá un cambio sobre Israel. What's going to cause it? ¿Qué lo causará? We know what it is. Sabemos lo que será. It is tribulation and persecution. Será la persecución y la tribulación. See, if you look at the Bible, Si miramos la Biblia, let me give you one verse. les daré un verso. Daniel chapter 12 and verse 1. Daniel 12:1. It tells us that the worst time of suffering for the Jewish people Allí se dice que el peor tiempo de sufrimiento para el pueblo judío will be at the end. sucederá al final. Now, the rabbis don't agree with that Los rabinos no están de acuerdo con eso, because rabbinical Judaism porque el judaísmo rabínico is not based upon the truth of Scripture. no se basa en la verdad de las escrituras. They have a whole different group of books and writings. Ellos tienen un completo set diferente de libros y escritos, But something changed on October 7th. pero algo cambió el 7 de octubre. Now, I watch a lot of rabbinical lectures. Yo veo muchos sermones rabínicos, enseñanzas. In Israel, there are 3 channels, En Israel hay 3 canales 24 hours a day except for Shabbat. que durante 24 horas al día, excepto en Shabbat, There are rabbinical lectures that you can watch. te brindan enseñanzas rabínicas que tú puedes ver. And they all said the same thing. Y todos dicen lo mismo, All these bad things that we read about prophetically, que todas estas cosas malas que vemos en la profecía, the rabbis said they're all done away with. los rabinos dicen que todo eso quedó en el pasado. What was the message that they were proclaiming? ¿Cuál es el mensaje que ellos proclaman? They were proclaiming that change, good change was coming and it was coming soon. Ellos proclaman que cambios buenos vienen y vienen pronto. Now, I shared with you last year Les compartí el año pasado something that's hard for most Christians to understand. algo que a muchos cristianos les cuesta comprender. See, as believers in this book, Como creyentes en este libro, we believe all of it. creemos todo el libro. Everything that God says in Scripture, Todo lo que Dios dice en su palabra it will be. sucederá. See, Judaism looks at that differently. Pero el judaísmo no lo entiende así. They see different scenarios. Ellos piensan que hay diferentes escenarios. So they say if it's this scenario, Ellos dicen que si este es el escenario, then it's these prophecies. entonces esta profecía es la que aplica. But if it's a different scenario, Pero si el escenario es este otro, then it's those prophecies. entonces son estas otras profecías las que aplican. I reject that. Yo rechazo eso. That's not what we learn biblically. Eso no es lo que aprendemos bíblicamente. Everything in this book, Todo en este libro, God will do. Dios lo hará. It will become a reality. Se hará una realidad. When we read this, Cuando leemos esto, we find that some of it speaks about history in the past. hallamos que algunos textos aplican para cosas históricas en el pasado. And prophecy Y la profecía is history in the future. es la historia del futuro. It will all be fulfilled. Toda ella será cumplida. But the rabbis didn't agree with that. Pero los rabinos no están de acuerdo con eso. They said only good things are in our future. Ellos piensan que solo cosas buenas están en el futuro. But on October 7th, Pero el 7 de octubre, the people of Israel el pueblo de Israel lost faith in the rabbis. perdió fe en los rabinos. None saw this coming. Nadie vio esto venir. None were speaking about difficult times. Nadie les habló de tiempos difíciles. And I think in the church Y today, yo creo que en la iglesia actual we are too much like the rabbis. estamos pareciéndonos mucho a estos rabinos. We only want to hear good things. Solo queremos oír las cosas buenas. But let me share with you, Pero déjenme decirles there is a time of persecution coming upon the church. que viene un tiempo de persecución contra la iglesia. And it will be the worst time ever for the church. Y será el peor tiempo en la historia para la iglesia.
That's not a problem. Eso no es un problema, It's an opportunity. es una oportunidad. See, we should desire to lay down our life. Debemos estar dispuestos incluso a entregar nuestras vidas. Isn't that what Messiah has done for us? ¿Acaso eso no fue lo que hizo el Mesías por nosotros? I want to talk for a moment about martyrs. Quiero hablarles un momento sobre los mártires, Those who lay down their life for their faith. quienes han entregado sus vidas por su fe. There is not a martyr in heaven now No hay un mártir en el cielo ahora that regrets being a martyr. que se arrepienta de haber sido un mártir. They were privileged to lay down their life for their Lord. Ellos tuvieron el privilegio de entregar sus vidas por el Señor. And when we look at Scripture, Y cuando vemos la palabra, we see that the Antichrist empire, vemos que el imperio del anticristo, people don't like to hear this. a la gente no le gusta escuchar esto, Most people will reject la this. mayoría lo rechazará. But if you look sometime at Revelation 13, Pero si te fijas en Apocalipsis 13, it speaks about a beast. habla sobre una bestia. Now, a beast is an empire. Una bestia representa a un imperio. And we're speaking about the Antichrist empire. Y se habla allí del imperio del anticristo, It is going to rise up. que se levantará. Let me give you the scripture. Les daré el versículo. Revelation 13 and verse 7. Apocalipsis 13, 7. That empire is going to rise up Ese imperio se levantará and make war with the saints. para hacer guerra contra los santos. Who are the saints? ¿Quiénes son los santos? The church. La iglesia. And what else does it say? ¿Y qué más dice allí? These aren't my words. Estas no son mis palabras. You can read them for yourself. Puedes leerlo tú mismo en tu Biblia. That Antichrist empire Que el imperio del anticristo is going to overcome. vencerá. Now, that word for overcome Esa palabra para vencer is related to victory. está relacionado con la victoria. The enemy is going to have, and hear this, El enemigo tendrá, escucha bien, a temporary victory. una victoria temporal. So what? ¿Qué importa? What's important to me Lo que me importa a mí is eternal victory. es la victoria eterna. And that's what we have in Messiah, Y esa es la que tenemos en el in Mesías, that new covenant. en el nuevo pacto. See, we need to understand our future. Debemos comprender nuestro futuro. As believers, we have that assurance of entering into the kingdom. Como creyentes tenemos esa seguridad de entrar al reino. Now, you're going to receive a new body, Tú vas a recibir un nuevo cuerpo, and that body is perfectly designed for eternity in the kingdom of God. un cuerpo perfectamente diseñado para vivir la eternidad con Dios. And one of the ways that Paul speaks about this body, Y una de las maneras como Pablo se refiere a este cuerpo, he speaks of it in 1 Corinthians chapter 15. en primera a los Corintios capítulo 15, What's that chapter about? ¿de qué se trata ese capítulo? The resurrection of De Messiah. la resurrección del Mesías. And that new body Y ese nuevo cuerpo is also called a resurrected body. es llamado también un cuerpo resucitado. If we're going to receive that new body and be in the kingdom forever, Si vamos a recibir ese nuevo cuerpo y estar en el reino para siempre, it involves resurrection. eso involucra una resurrección. Now, before resurrection, Antes de resucitar, there has to be death. tiene que haber una muerte. We are going to die, Así que todos vamos a morir, but let's die for the Lord. pero muramos por el Señor. Let's die in faithfulness, Muramos fieles, in obedience, en obediencia, because we are following truth. porque seguimos la verdad. And then we will be resurrected, Luego seremos resucitados and we will enter into that kingdom y eternity. entraremos en esa eternidad de reino. All of that good news, Todas esas buenas noticias it will not happen no ocurrirán until God brings a change to Israel. hasta que Dios primero produzca un cambio en Israel. Notice what else God's going to do. Fíjense qué más Dios hará. Look at the middle of verse 19. A mitad del verso 19. I will give to them one heart. Les daré a ellos un corazón. Now, that number one Ese número 1 relates to God. se refiere a Dios. He is going to give each of us the heart of God. Él nos dará a cada uno de nosotros el corazón de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? Well, what do we do with the heart? ¿Qué hacemos nosotros con el corazón? The Bible says, as a man thinks with his heart. La Biblia dice como el hombre piensa en su corazón. We are going to think as God thinks. Vamos a pensar como Dios piensa. What's it speaking about? ¿De qué habla esto? Us agreeing with God. De nosotros poniéndonos de acuerdo con Dios. That's how you find joy. Así es como conseguimos el gozo. When you are stubborn in your desires, Cuando estamos tercos en nuestros deseos, you are inviting shame into your life. lo que invitamos es la vergüenza a nuestra vida, Frustration. frustración.
and defeat. y derrota. But when you agree with God, Pero cuando entramos en acuerdo con Dios, you will experience a glorious change. experimentaremos un cambio So he glorioso. says in verse 19, Verso 19. I will give to them one heart Y les daré un corazón and a new spirit. y un nuevo espíritu. Remember that word new. Recuerden esa palabra nuevo. It relates to the kingdom. Se relaciona con el reino. He will give us a kingdom spirit, Nos dará un espíritu de reino. and I will set it in your midst, Y me pondré en ellos. and I will remove this heart of a stone Me pondré en ellos y quitaré el corazón de piedra from their flesh. de su carne. Now, a heart, a Un stone, corazón de piedra is callous. It's hard. es duro, It doesn't feel. no siente nada. But a heart of flesh Pero un corazón de carne is a heart that knows compassion. es un corazón que conoce la compasión It allows you to empathize with others, y nos permite ser empáticos con los demás, to understand the suffering of other people. entender el sufrimiento de las demás personas. That's what God's going to give to us. Eso es lo que Dios nos dará. Look at verse 20. Verso 20. And what's going to be the outcome? ¿Cuál será el resultado? What's the evidence of this change? ¿Cuál es la evidencia de este cambio? Let me ask you this. Les preguntaré algo. Do you have that new heart? ¿Tienes ya ese nuevo corazón? Do you have that spirit of the kingdom? ¿Tienes ese espíritu de reino? If you do, this is how it manifests itself. Si eso es así, así de esta manera se manifestará. Look at verse 20. Verso 20. On account that in my statutes they might walk, Para que ellos caminen en mis estatutos and in my judgments they should keep, y mis juicios ellos cumplan and do them. y los hagan. Now, look at the last part of that verse. Fíjense la última parte de este verso. The last part of verse 20. La última parte del verso 20. There is a sentence there Hay una oración allí that is found throughout the scripture. que la conseguimos en toda la Biblia. We find it, for example, in the book of Exodus, in Leviticus, and Deuteronomy. La encontramos en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. We find it in prophecy. También en los profetas. We find it even in the book of Revelation. Incluso en Apocalipsis. And what is this sentence? ¿Cuál es esa oración? The rabbis say Los rabinos dicen it is the description of redemption. que esta es la descripción de la redención. Let me say it differently. Lo diré con otras palabras. It speaks about the outcome, what redemption brings about. Esto habla del resultado de lo que la redención produce. Notice what he says. Noten lo que dice. And they shall be for me a people, Y ellos serán para mí por pueblo, and I will be for them God. y yo seré para ellos Dios. The only way that is a possibility, La única manera de que eso sea posible, that can become a reality for you, de que esto sea la realidad para ti, that you are invited into the family of God, que tú seas invitado a la familia de Dios and He is your God, y que Él sea tu Dios, that is the consequence of redemption. la única manera es mediante la redención. Now, in the book of Revelation, we see a change. En el libro de Apocalipsis vemos un cambio. And anytime there's a change in the book of Y Revelation, cada vez que hay un cambio en Apocalipsis, that's where the wisdom is. allí es donde está la sabiduría. It begins the same way. Inicia de la misma manera. God says that you will be my people, Dios dice que ustedes serán mi pueblo and I will be your God. y yo seré su Dios. That's how it's repeated several times in that book. Igual como se repiten todas las veces en ese libro. But in the last place, Pero en el último lugar there's a change. hay un cambio. God says, I will be your God. Dios dice, yo seré su Dios, But instead of the word people, pero en vez de pueblo there's a change. hay un cambio. He says, and you will be my son. Y dice, y ustedes serán mis hijos. Why that change? ¿Por qué ese cambio? You see, a son is a servant, Un hijo es un siervo, but a son is also an heir. pero además un hijo es un heredero. It speaks about an inheritance. Habla de una herencia. That's what God wants to encourage us with. Eso es con lo que Dios nos quiere animar. It's because of our redemption Es debido a nuestra redención that we have that kingdom que inheritance. tenemos una herencia de reino. Look, if you would, to verse 21. Versículo 21. And in regard to this heart of their abominations, En cuanto a ese corazón de sus abominaciones and this heart of their detestable y ese things, corazón lleno de cosas detestables, says
they are going to walk in that way. Dice, ellos caminarán de esa manera. If that's the situation, Si ese es el caso, if there's no change, si no hay cambios, he says, I will visit upon their head. dice, yo visitaré sobre sus cabezas, It's a term of punishment. y eso significa castigo. Now, you know what we glean from that, understand from that? ¿Saben qué podemos entender y aprender de aquí? That God gives choice. Que Dios nos da a elegir. He's offering what he wants to do, Él nos está ofreciendo, nos está explicando lo que Él quiere hacer, but they can refuse it. pero tú puedes rechazarlo. But if they refuse it, Y si lo rechazamos, there are consequences. hay consecuencias. He will judge them Él, for that. Él juzgará por eso. Verse 22. Verso 22. Now, in verse 22, we're going to go back to what we studied last night. En el verso 22 volveremos a lo que estudiamos anoche. There's an emphasis on the cherubim. Un énfasis sobre los querubines. And remember how the cherubim moved? ¿Recuerdan cómo se movían los querubines? See, these angels were set on wheels. Estos ángeles estaban colocados sobre unas ruedas. And we see a relationship between the cherubim Y vemos una relación entre los querubines and the glory of God. y la gloria de Dios. And what we're told is this: Lo que se nos dice es lo siguiente. there's a change coming. Hay un cambio que viene. God says over and over to his people, Dios le dijo una y otra vez a su pueblo, because you are in exile, debido a que ustedes están en el exilio, the glory of God la gloria de Dios will also be in exile. también estará en el exilio. This is why he says, look at verse 22. Veamos el verso 22. And the cherubim lifted up their wings, Y los querubines levantaron sus alas and those wheels that were before them, y las ruedas que estaban ante ellos and the glory of the God of Israel. y la gloria del Dios de Israel. Notice that. Noten esto. A few minutes ago, we sung about the God of Israel. Hace unos minutos cantamos sobre el Dios de Israel. It's always about Israel. Siempre se trata de Israel. See, the term Israel, as we learned last night, El término Israel, como aprendimos anoche, is a kingdom word. es un término de reino. Israel relates to victory. Israel se relaciona con la victoria. That word for Israel Esa palabra Israel speaks about prevailing, overcoming. habla de vencer, de superar. And when we overcome, Y cuando vencemos, we have a kingdom experience. tenemos una experiencia de reino. So he says that these cherubim are going to lift up their wings, Así que dice que estos querubines se levantarán sus alas and their wheels are going to be before them. y esas ruedas estarán delante de ellos. And the glory of the God of Israel is going to be upon them Y la gloria del Dios de Israel estará sobre ellos, from above. desde arriba. That's that same verse that we saw last night in chapter 10. Igual al verso que vimos ayer en el capítulo 10. Remember what we learned. Recuerden lo que aprendimos. Anytime we have that phrase from up above, Siempre que veamos esa frase desde arriba, we should anticipate God doing something. debemos anticipar que Dios hará algo. And what is God going to do? ¿Y qué hará Dios? Look at verse 23. Verso 23. And the glory of the Lord went up Y la, from the midst of the city. y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. What city are we talking ¿De about? qué ciudad estamos hablando? Jerusalem. Jerusalén. The glory that was in Jerusalem is going into exile. La gloria que estaba en Jerusalén irá al exilio. It's a message of encouragement. Es un mensaje de aliento. God is not forsaking his people. Dios no está abandonando a su pueblo. He's joining his people in exile. Se está uniendo a su pueblo en el exilio. Why? ¿Por qué? What we mentioned earlier. Por lo que dijimos antes. It's the outcome of having that covenantal relationship. Es el resultado de que están dentro de una relación de pacto. What does God tell his followers? ¿Qué le dice Dios a sus seguidores? What did Messiah tell his disciples? ¿Qué le dijo el Mesías a sus discípulos? I will never leave you nor forsake you. Nunca les dejaré ni les abandonaré. When we enter into that new covenant, Cuando entramos en ese nuevo pacto, we have eternal life. tenemos vida eterna. That term eternal Ese término eterna relates to the kingdom. se relaciona con el reino. Nothing can change that. Nada puede cambiar eso. So we see here how God is going into exile. Así que aquí vemos a Dios como Él va al exilio He's going to be that little sanctuary para convertirse en ese pequeño santuario for the people in Babylon. para el pueblo en Babilonia. Look at verse 24. Verso 24. Now, if God's there, Si Dios está allí, what should we expect? ¿qué debemos esperar? His word. Su palabra.
The Word of God is foundational. La palabra de Dios es el fundamento. Notice what verse 24 says. Noten el verso 24. And the Spirit which lifted me up, El Espíritu me levantó. who's speaking? ¿Quién habla aquí? Ezekiel. Ezequiel. Now, previously he was in the land of Israel, Anteriormente él se encontraba en la tierra de Israel, but God is going to move him. pero Dios lo moverá, God is going to bring change into his life. traerá cambio a su vida. It says, the Spirit that lifted me up Dice, el Espíritu me levantó brought me to Chaldea. y me trajo a la tierra de los caldeos. Now, that's another word for Babylon. Ese es un sinónimo de Babilonia. So Ezekiel was spiritually transformed Así que Ezequiel fue transformado and espiritualmente brought into y Babylon, llevado a Babilonia, where he was with the exiles. donde estuvo con los exiliados. And it says that he saw this vision of the Spirit of God. Y dice que allí vio esta visión del Espíritu de Dios. Now, nothing in the Bible is written by chance. Nada en la Biblia está escrito por casualidad. What's emphatic here? What's being emphasized? ¿Qué es enfático aquí? ¿Qué está siendo enfatizado? The Spirit of God. El Espíritu de Dios. Let me ask you a question. Les hago una pregunta. Where does that term first appear in the Bible? ¿Dónde aparece ese término por primera vez en la Biblia? The answer is Genesis chapter 1. Génesis capítulo 1. Remember the text? ¿Recuerdan el texto? Ruach Elohim merachefet al panei hamayim. The Spirit of God was hovering over the waters. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. And what came about? ¿Y qué ocurrió? Change. Cambios. When God looked at creation, Cuando Dios vio la creación, he saw it empty, void, formless. la vio desordenada y vacía. But because of the presence of the Spirit of God, Pero debido a la presencia del Espíritu de Dios, things changed. las cosas cambiaron. Things were brought into the order of God. Todo cayó dentro del orden de Dios. And God says, behold, everything is good, very good. Y Dios dijo, he aquí todo es bueno, muy bueno. So when we look at verse 24, Cuando vemos el verso 24, and we see that emphasis on the Spirit, si vemos este énfasis en el Espíritu, God's going to bring change. Dios traerá cambios. He's going to bring the people Él traerá al pueblo back to the de land. vuelta a su tierra. He's going to change them Los cambiará a ellos y los transformará in order that they do His will, con el fin de que ellos cumplan su voluntad so that the kingdom of God will be y que established. así el reino de Dios pueda establecerse. For who? ¿Para quién? Just for the Jewish people? ¿Solo para los judíos? No. No, For all the families of the earth. para todas las familias de la tierra. That means everyone? ¿Esto significa todo el mundo? No, it's that remnant. No, es solamente un God remanente. is bringing people out of every nation, Dios- every people, every tribe, and every language. Dios sacará gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Look now to our last verse, Pasemos al último versículo por ahora, verse 25. el 25. What is he called to do? ¿Qué está él llamando a hacer? Ezekiel is a prophet. Ezequiel es un profeta. God has commanded him over and over. Una y otra vez Dios le ha ordenado, What you receive from me, lo que recibes de mí, you must speak to the people. díselo a la gente. And Ezekiel is faithful. Y Ezequiel es fiel. He does what God commands him to do. Él cumple lo que Dios le manda. Look at verse 25. Verso 25. And I spoke to the exile, Y yo hablé con los exiliados, all those who were not in Israel, but who were in Babylon. con todos aquellos que se habían ido de Israel a Babilonia. And what did he speak? ¿Y qué les dijo? He spoke to them all the words of the Lord, Él le habló todas las palabras del Señor, which he had seen, las cuales yo había visto. what God had made visible to Lo him. que Dios le hizo a él visible. Now, it's not what he read, No es lo que leyó, it's what he saw. es lo que vio. How? ¿Cómo? Through A visions. través de visiones. When we look at this book of Ezekiel, Cuando vemos este libro de Ezequiel, we see over and over, vemos una y otra vez, just like in the book of Revelation, tal como en el Apocalipsis, the author received visions. que el autor recibió visiones. And these visions show us Y estas visiones nos demuestran what God is going to do. lo que Dios hará. What God promises, Lo que Dios promete, He fulfills. Él cumple. We should always have an expectation. Siempre debemos tener la expectativa, Now, in most languages, y en la mayoría de los idiomas, that word for expectation la palabra expectativa is related to hope.
se relaciona con una esperanza. So we should have an expectation Así que debemos tener esa esperanza, esa that expectativa is related to hope. que se relaciona con esa esperanza. What is hope biblically? ¿Y qué es bíblicamente la esperanza? See, Hebrew is a unique language. El hebreo es un idioma único. The more you learn it, Mientras más lo aprendes, the more the Bible will make sense. más le hace sentido a la Biblia. Now, in the book of Genesis, En el libro de Génesis, in chapter 3, capítulo 3, it speaks about the Garden of Eden. se habla sobre el jardín del Edén. And in the Garden of Eden, En el jardín del Edén there were 4 rivers. había 4 ríos, But they came together in one place. pero se unían en un lugar. And that one place is related to the term for hope. Y ese único lugar se relaciona con el término para esperanza. Now, that doesn't make sense to us. Eso no tiene sentido para nosotros. But when we understand biblical hope, Pero cuando entendemos la esperanza según la Biblia, I believe we will understand this better. creo que entenderemos esto mejor. Because the term hope Porque el término esperanza can be understood as a reservoir. puede ser entendido como un reservorio, It's where things come together. donde todas las cosas se unen. Now, this tells us about biblical hope. Esto nos habla sobre la esperanza bíblica. See, hope is not what you want. La esperanza no se trata de lo que tú quieres. See, when we talk about what I want, Cuando hablamos de lo que yo quiero, that's rooted in my desires. eso está enraizado en nuestros deseos. Oh, I have hope. Oh, yo tengo It esperanza, just means I have a desire. es decir, tengo un deseo. There's things that I want. Hay cosas que yo quiero, That's not biblical hope. pero eso no es la esperanza según la Biblia. See, biblical hope La esperanza bíblica is when we bring into a reservoir es cuando llegamos a ese reservorio the promises of God. de las promesas de Dios. Hope is always connected to what God has promised. La esperanza bíblica siempre está conectada con lo que Dios ha prometido. So hope Así que la esperanza is rooted in us assembling His promises está arraigada en que nosotros sumemos todas sus promesas and believing what He has said. y creamos lo que Él ya ha dicho. That's how we have the right expectations. Allí es donde tendremos la expectativa correcta. And when we have the right Y perspective, cuando tenemos esa perspectiva correcta, we will see things differently. veremos todo diferente. See, how does the enemy deceive us? ¿Cómo nos engaña el enemigo? When you are motivated by your desires, Cuando lo que te motiva son tus deseos, you will easily be deceived by the enemy. fácilmente serás engañado por el enemigo. And if he can deceive you, Y si él te puede engañar, he will defeat you. te derrotará. Because if you're deceived, Porque si eres engañado, you won't be able to exercise discernment. no serás capaz de ejercitar o ejercer el discernimiento. We need that discernment. Necesitamos ese discernimiento. Biblically, there's a connection between discernment Bíblicamente hay una conexión entre el discernimiento and truth. y la verdad. It's only when we are committed to the promises of God Solo cuando estamos comprometidos con las promesas de Dios and we have God's perspective y tenemos la perspectiva de Dios and we're expecting what God has promised, y esperamos lo que Dios ha prometido, then we won't be deceived. es que no seremos engañados. We'll have discernment Tendremos discernimiento and we will make God-pleasing y decisions. nuestras decisiones agradarán a Dios. See, this is where most of us fail. Allí es donde la mayoría falla. We are motivated by what we want. Lo que nos motiva es lo que nosotros queremos. We're easily deceived by the enemy. Somos fácilmente engañados por el enemigo And instead of having joy, y en lugar de tener gozo, contentment, contentamiento and taking hold of the things of God, y aferrarnos a las cosas de Dios, we are deceived, somos engañados, we are defeated, derrotados and we are testifying shame rather than glory. y lo que testificamos es vergüenza en vez de gloria. And what brings about ¿Y change qué produce el cambio? is God's prophetic truth. Es la verdad profética de Dios. If we want to have a kingdom hope, Si queremos tener esa esperanza de reino, if we want to have a kingdom si expectation, queremos tener expectativas de reino, we will be committed to prophecy. debemos comprometernos con la profecía. I'll end this message with this. Cerraré con esto. In Revelation chapter 19, En Apocalipsis 19 we find that John is speaking, encontramos a Juan hablando and he's speaking about prophecy. de profecía And he says, y dice, the spirit of prophecy el espíritu de profecía is the testimony of Messiah. es el testimonio del Mesías. Meaning this, Es decir, when we are prophetically informed, cuando somos letrados proféticamente, when we have a prophetic
perspective, Cuando nuestra perspectiva es profética, we are going to be living and behaving vamos a vivir y comportarnos and y testifying testificar that Messiah is our Lord. que el Mesías es nuestro Señor. And that is going to position us in the will of God, Y eso nos posicionará en la voluntad de where we Dios, can receive the blessings of donde God, podremos recibir sus bendiciones, where we will be anointed with the power of God, donde seremos ungidos con su poder and we won't be deceived by the enemy. y ya no seremos engañados por el We enemigo won't be defeated by the ni enemy, derrotados por él, but we are going to do what the church is called to do. sino que haremos lo que es el llamado de la iglesia. In Revelation chapters 2 and 3, En Apocalipsis 2 y 3, Messiah speaks to 7 churches. el Mesías le da un mensaje a 7 iglesias And he says the same things to each y a church. todas les dice lo mismo. He says, he who has an ear to hear. Les dice, aquel que tenga oídos para oír, If we're going to hear what the Spirit says, y si vamos a oír lo que el Espíritu dice, we have to have a prophetic perspective. tenemos que tener esa perspectiva profética. There's a relationship between prophecy Hay una relación entre profecía and what God's going to do. y lo que Dios hará. We all know the verse. Todos sabemos el verso. God says he does nothing unless first he reveals it to the prophets. Dios dijo que Él no hace nada sin que primero se lo haya revelado a los profetas. When we have that prophetic perspective, Cuando tenemos esa perspectiva profética, we're going to understand what God is up to, vamos a entender qué es lo que planea Dios, what he's going to do, lo que Él hará, so we can position ourselves, para podernos ubicar so we can obey. donde podamos obedecer. If you want joy in your life, Si quieres gozo en tu vida, if you want to demonstrate his character through your life, si quieres demostrar su carácter en tu vida, be committed to obedience. comprométete a ser obediente. Obedience is good. La obediencia es buena. It deepens our understanding and the presence of God in our life. Profundiza esa comprensión y ese entendimiento de Dios en nuestra vida. And there's a close relationship Y hay una relación muy estrecha between grace entre la gracia and obedience. y la obediencia. When we are full of God's grace, Cuando estamos llenos de la gracia de Dios, when God's grace is leading us, cuando la gracia de Dios es la que nos guía, that grace that saves us esa gracia que nos salva, also works in our life también obra en nuestra vida to cause us to obey. para causarnos que obedezcamos. You do a good study of the biblical word grace, Haz un estudio bíblico bueno sobre la palabra gracia and always there's a connection between y grace siempre encontrarás esa conexión entre la gracia and the will of God. y la voluntad de Dios. You know why that is? ¿Sabes por qué? Because that grace that saves me Porque esa gracia que me salvó also works in my life también obra en mi vida to bring me into God's will. para llevarme a la voluntad de Dios. That's where we want to be. Allí es donde queremos estar. Not in my will, No en mi voluntad, not fulfilling my desires, no cumpliendo mis deseos, but being in the will of God, sino cumpliendo la voluntad de Dios, obeying him obedeciéndole and having a y testimony teniendo un testimonio that's pleasing to que him. le agrada a Él. Father God, you are good. Padre Dios, tú eres bueno, Your truth is wise. tu verdad es sabiduría, Your power is available. tu poder está disponible. Father, we pray Padre, oramos that you would teach us, que nos enseñes, that we would follow prophetic truth, que podamos seguir tu verdad profética, that we would be led que seamos guiados where you would have us to be, a donde tú quieres que estemos and doing the y things cumplamos las cosas that you have commanded us to do. que tú nos has ordenado. To you be the glory. A ti sea la gloria In Yeshua's en name. el nombre de Yeshua. Amen. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.